Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir. Este es nuestro último conversatorio del año y estoy muy contenta de presentar a David Oubiña. Ha dictado un módulo a los estudiantes de la maestría. Ya muchos están acá en este conversatorio y tendrán oportunidad también para seguir haciendo preguntas. El módulo fue Cine para escritores, así un título muy atractivo. Voy a presentar a David, es doctor en letras con mención en cine en la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente en la CONICET y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Maestría de Escritura Creativa UNTRES. Ha sido Visiting Researcher en la Universidad de Londres y Visiting Professor en la Universidad de Berkeley en New York, en NYU y en la Universidad de Berkeley. Es miembro del Consejo de Dirección de Las Ranas, Arte, Ensayo y Traducción y de la Revista de Cine. También integra el Consejo Editorial de Caimán, Cuadernos de Cine. Ñahui, Arte, Diseño, Comunicación. En la otra isla, Revista de Audiovisual Latinoamericano e Imagofagia, Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. Entre sus libros, Filmología, Ensayos con el Cine, 2000, El Cine de Hugo Santiago, 2002, Jean-Luc Godard, El Pensamiento del Cine, 2003. Estudio crítico sobre La Ciénaga de Lucrecia Martel, 2007, Una juguetería filosófica, cine, Cronofotografía y arte digital, 2009, El silencio y sus bordes, Modos de lo extremo en la literatura y el cine, 2011, y su último, Ceremonias de lo invisible, apuntes sobre el cine y la guerra, 2020. De estos libros, yo conozco lamentablemente solo dos, Filmología, sobre el cual voy a preguntar, y el último, Ceremonias de lo Invisible, gracias a que me lo mandó por internet, digital. Pero no está acá el libro por el que yo conocí a David, que es un libro que a mí me encantó, que es sobre esta recopilación de libros sobre guión, ¿no? Que es, me pareció que para lo que aquí en Latinoamérica había tan pocos estudios, o nada, mejor dicho, sobre guión, y encontrar tu libro antes de conocerte me pareció muy interesante. Pero no lo has puesto acá. Dije, ya pasó, o Era ya no te interesa para el que vos lo guión. mencionaras. No lo puse ahí. Bueno, Bueno, pero bienvenido. veo que tengo que mandarte todavía varios libros, porque tenés el Sí, primero y el último, así que te debo varios. exacto. No, el segundo. Y justamente sobre eso va mi primera pregunta, David, porque yo acá tampoco lo has puesto, pero yo he leído en el ejemplar de tu filmología que estudiaste para ser director de cine, Sí. pero te dedicaste a la crítica, al estudio del cine. Entonces mi pregunta primera es, ¿te pasó como a Manuel Puig, que prefirió la novela porque no le gustaba, según él, el lugar de la autoridad que ocupa un director o que ocupaba un director? ¿O has trabajado también eventualmente en cine como realizador? Bueno, está muy buena la pregunta. Sí, en un sentido no me pasó lo mismo que a Manuel Puig, porque él era mucho más talentoso y le fue mucho mejor. Pero sí es cierto que yo nunca lo había pensado así, pero ahora que vos lo mencionás, creo que hubo cierto desencanto respecto de lo que era el trabajo de un director de cine. Siempre me gustó el cine y empecé a estudiar cine junto con literatura porque me gustaba la idea de hacer películas, pero luego cualquiera que haya estado en un rodaje también sabe que un rodaje puede ser un lugar muy aburrido y sobre todo, como decías vos a propósito de Puig, los rodajes siempre son
son lugares muy jerárquicos, ¿no? Y hay que tener una personalidad muy particular para poder concentrarse y crear algo más o menos bueno en medio de un lugar donde todo es un gran caos, ¿no? Y yo no tenía esa personalidad, me gustaba mucho el cine, me gustaba la idea de hacer películas, pero no me veía tratando de convencer a un equipo de 20 personas un día de lluvia a las 4 de la mañana para que hagan algo, para conseguir 2 minutos de un plano de una película. Siempre me gustó mucho, nunca había pensado lo que la relación que hacías con Puig, pero siempre me gustó mucho la escena que Puig cuenta de cómo él descubrió que lo que él quería era escribir y no ser guionista o no hacer películas, ¿no? Porque él dice que él estaba escribiendo una escena de un guión que él estaba escribiendo, porque Puig empezó estudiando cine y tenía la idea de dedicarse al cine, era un gran cinéfilo, y estaba escribiendo una escena de un guión, y él dice que, bueno, que empezó a describir al personaje de una tía de él, que era la que participaba en la escena, y de pronto se dio cuenta que tenía 10 páginas de descripción de ese personaje y que eso no servía para un guión, porque un guión tiene que ser mucho más concreto, mucho más seco, ¿no? Y era como demasiado exuberante la descripción de la escena con el personaje de la tía, y entonces él se dio cuenta que, bueno, que entonces quizás lo que él quería no era hacer una película, sino que lo que quería era escribir una novela, y transformó ese guión en lo que después fue la primera novela de Puig, la tradición de Rita Hayworth. A mí siempre me gustó mucho esa escena, cómo él la contaba en diversas entrevistas, como realmente como una escena primaria, ¿no? La escena en que el guionista se da cuenta que quiere ser un escritor, ¿no? A mí me pasó algo similar en el sentido de que yo estudié cine durante un tiempo y después trabajé en cine durante un tiempo, pero no la pasaba bien en los rodajes. Me gustaba el resultado, pero no me interesaba pensar que toda mi vida iba a dedicarme a hacer eso, ¿no? Que había otras personas a las que eso les gustaba. Yo quería que terminara el día del rodaje para ir a mi casa y ponerme a leer para las materias que estaba cursando en la Facultad de Letras, o para ponerme a leer sobre teoría del cine. Entonces pensé, bueno, quizás me gustan mucho las películas, pero no me interesa hacerlas, no me interesa ser el que hace las películas, ¿no? Me interesa estar en ese medio, pero no de esa manera, ¿no? Quizás fue eso, quizás Y fue eso. ganamos un teórico y un crítico. Eh, yo quería preguntarte, estaba leyendo el prólogo de Filmología, ¿no? Sí. Ensayos con el cine, que no es ensayos sobre cine, sino con el cine. Uh-huh. Y ahí dices que reúnes una serie de ensayos, de estudios que abarcan a una gran cantidad de directores de diversas nacionalidades. Es bastante heterogéneo, ¿no? Filmes y realizadores eh, que son de diferentes épocas, nacionalidades, poéticas, pero que los une, tú dices, una suerte de afán de ir contra la convención Uh-huh. del, del cine, del mainstream, ¿no? Sí. Del cine comercial, Hollywood, ¿no? Porque agrupas, no sé, Godard, Ackerman, Rocha, Rivet, Wenders, en fin. Eh, y yo me preguntaba, este libro es del año 2000 y ese es tu catálogo, ¿no? Un catálogo enorme, interesantísimo de directores. Creo que trabajas a los más interesantes de los, desde los años 40, 50, ¿no? Porque Uh-huh. están también los hermanos Marx. Pero me preguntaba si ya pasados 20 años, ¿tú añadirías una nueva Uh-huh. poética? Porque tú pones, tú hablas de distintas poéticas, ¿no? Una poética de la subversión, una poética de lo inefable, y ahí vas clasificando a los directores y películas. En esos 20 años, ¿ha cambiado el cine? No sé, ¿habría otras maneras
¿Incluirías a otros, tal vez? Sí, 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 sin duda, sí. En realidad ese libro surgió, yo había escrito, venía escribiendo muchos textos sobre cine, en general sobre directores, siempre sobre directores que a mí me gustaban, me interpelaban, y en algún momento alguien, una amiga, me sugirió que tenía que armar un libro con eso. Pero yo no tenía ganas de armar un libro que fuera simplemente una recopilación de, bueno, 20 textos sueltos. Entonces, empecé a pensar si entre esos artículos que yo había escrito había una estructura, o si uno podía asignarle una estructura. Por eso fue que surgió la idea de pensar como en cuatro grupos, cuatro tipos de poéticas muy diferentes, y entonces hubo textos que, como no entraban en alguno de esos grupos, quedaron afuera del libro, pero la idea era armar con esos artículos que no habían sido escritos para ser reunidos de manera homogénea, tratar de armar algo que, no digo que fuera una teoría, pero algo que de alguna manera presentara a esos directores en un marco diferente. No solamente un texto sobre tal director, sino que ese texto sobre ese director de alguna manera es una forma de manifestar cierta idea de una cierta poética. Entonces, de esa manera surgió el libro. Y ahora tengo el mismo problema porque tengo también muchos textos que escribí después sobre otros directores o sobre otras cuestiones sobre el cine, y que también me interesaría quizás reunirlos, pero no logro encontrar todavía cuál sería la estructura, así como decías vos. En ese caso fue organizarlos a partir de poéticas. Son cuatro directores muy diferentes, pero los cuatro comparten una cierta idea de poética del extremo, o poética de la subversión, o poética de lo que fuere. Y todavía no logro encontrar cuál sería la estructura para un nuevo libro, pero sí ciertamente hay muchos directores. Como decís vos, pasaron 20 años, hay muchos directores que aparecieron o que ya habían aparecido y que yo descubrí tardíamente. Pero, por ejemplo, me gustaría mucho escribir algo sobre Pedro Costa, por ejemplo, el cineasta portugués, que es un cineasta que yo no conocía en el año 2000 cuando armé ese primer libro, y que es un director que a mí me gusta mucho. No sé tampoco cómo escribir sobre Pedro Costa, pero tengo muchas ganas de escribir sobre Pedro Costa. Pero bueno, no sé, Pedro Costa o Kiarostami o un cineasta como James Benning o un cineasta como Tarantino, por ejemplo. También son cineastas muy distintos, algunos más, digamos, mainstream, otros más experimentales, pero son cineastas que descubrí después. Bueno, a vos también te pasa, ¿no? Que uno va descubriendo Claro. cineastas, escritores, y empieza a tener romances con esos nuevos descubrimientos, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno escribe, lo que escribe es dejar constancia de esa fascinación, que después quizás pasa, ¿no? Creo que en filmología hay, por ejemplo, un texto sobre Wim Wenders, que era un director que en ese momento a mí me gustaba mucho, y que luego para mí se vino abajo. Luego dejó de interesar. Las películas que Wenders hizo desde el 2000 para acá a mí no me interesaron nada, de modo tal que en cierto modo le quité mi aprobación a Wenders, Pues pero eso ese pasa, entusiasmo ¿no? que... ¿Cómo? Eso ¿Cómo? pasa. Eso Uno- pasa, claro, claro, pero al mismo tiempo me interesa, o sea, lo que dice ahí en el libro sobre Wenders es lo que yo pensaba sobre Wenders en ese momento, y probablemente es lo que siga pensando sobre esas películas hoy en día, ¿no? Pero son entusiasmos, o sea, la enciclopedia, vos decías, allá hay toda una enciclopedia. Sí, que esa enciclopedia va variando, ¿no? O sea, hay algunos que quedan y otros se van decantando, y hay ciertos apasionamientos que duran menos. Porque también hay directores que ya murieron y tienen la obra cerrada y otros Sí, que siguen y va cambiando también su exacto, propuesta. exacto, claro. Pero yo pensaba que también, bueno, me voy a saltar tus otros libros porque no los he leído, pero me salto al último, a Ceremonia de lo Invisible,
ahí, a diferencia del anterior para mí, que es una buena recopilación, me parece también para alguien que quiera, que quiera saber algo, leer reflexiones sobre directores consagrados, digamos, ¿no? O ya canónicos, pero acá, a diferencia de eso, en la ceremonia de lo invisible, tú hablas solo de dos, son Sí. solo dos ensayos mucho más densos y amplios, ¿no? Y está pero sin embargo, también me parece a mí que es una propuesta similar, ¿no? Es cómo esos dos directores cuentan de manera distinta, de manera contraria, lo que el cine convencional ha vuelto cliché, estereotipo, ¿no? No sé, ¿nos puedes quizás contar un poco sobre estas dos películas tan distintas, ¿no? Que sin embargo tú unes, la de Shoah y la de Kenji Ugetsu, ¿no? Ugetsu, Sí. de Mizoguchi. Sí, bueno, ahí también fue, en realidad ese libro surgió de una propuesta de la gente de la revista La Fuga de Chile. La gente que hace la revista La Fuga en Chile, en algún momento se les ocurrió armar un proyecto editorial junto con la editorial Metales Pesados de Chile, armar un proyecto editorial, una colección de libros de cine. Y entonces me preguntaron si yo tenía algún libro para ofrecerles, yo les dije que no, me dijeron, bueno, inventá alguno. Y entonces también, como es raro que un editor le pida a uno un libro, más bien uno tiene que perseguir a los editores, pensé que no tenía que dejar pasar la oportunidad. Y empecé a pensar también, porque de nuevo, no me interesaba mucho simplemente decir, bueno, junto 5 textos o 6 textos y ahí hay un libro. Quería, como en el caso de filmología, quería que el libro de alguna manera resignificara los textos. Yo había escrito esos 2 textos, esos textos estaban escritos, y habían sido escritos en 2 contextos muy diferentes. Y entonces me parecía interesante que el libro lo que tenía que hacer era un poco resignificar esos textos que sueltos funcionaban de otra manera. Estuve dándole muchas vueltas al asunto hasta que descubrí que quizás el libro tenía que ser estos 2 textos, que eran 2 textos sobre 2 autores muy diferentes, sobre 2 películas muy diferentes, sobre contextos culturales muy diferentes, todo era diferente, solo que en los 2 casos aparecía el tema de la guerra medieval en el Japón del siglo XV y la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Eran una película de 1 hora y media, como era Ugetsu, y una película de 9 horas, como era la película de Lanzmann. Entonces, me gustaba justamente que había algo que tenían en común, pero también había muchas cosas en las que había una diferencia. Y me gustaba pensar en la posibilidad de leer esos 2 textos juntos, ¿no? Yo tengo la sensación de que cuando yo leía el texto sobre Shoah separado, decía una cosa. Al leerlo junto con el texto sobre Mizoguchi, ese texto sigue diciendo lo mismo, pero también se carga de otras cuestiones, ¿no? Quizás es una operación de montaje que aprendí en el cine, ¿no? Pero sabemos, en el cine sabemos que cuando uno pone 2 imágenes una al lado de otra, se resignifican mutuamente. Y me gustaba la idea de que esos 2 textos seguían siendo lo que eran antes de ponerse en contacto en el libro, pero también en el libro se leían de una manera diferente a cómo uno podría leerlos como ensayos sueltos. Y me gustó esa idea, por eso les propuse el libro a la gente de La Fuga, que les pareció bien y por eso se publicó. Pero advierto que quizás lo que me interesa es eso, ¿no? Tratar de encontrar ciertas estructuras que permitan que ciertos textos que ya habían sido escritos cobren un nuevo sentido, tengan como una especie de sobrevida, ¿no? El texto se publicó en una revista y la gente lo leyó como un texto sobre Mizoguchi, sobre el cine japonés.
pero puesto en este contexto es un texto sobre cine japonés, sobre un cineasta japonés, pero también es un texto que al ser puesto en contacto con otro texto que también habla sobre la guerra, bueno, quizás es algo más que solamente un texto sobre un cineasta, y quizás hay ahí, en ese mero contacto, en ese mero montaje, hay una reflexión que va un poco más allá de los textos en sí mismos, ¿no? Justamente sobre eso me gustaría preguntar, porque creo que nos vamos acercando al a un tema que interesa a los que quieren ser escritores, a los escritores, que es que tú mencionas algo que va en contra de una idea muy común, muy difundida sobre la imagen, ¿no? O sea, cuando se habla de cine, se dice, eh, eh, se trata el cine como lo que ves es lo que hay, ¿no? Es como, no sé, pienso en Santo Tomás diciendo, no creo que Cristo resucitó, ver para creer, ¿no? Entonces, si está en la imagen, eso es, ¿no? Y tú en estos dos ensayos vas a contracorriente porque dices, no, más bien hay que ver por debajo, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el buen cine? El buen cine, digamos, para ciertos cinéfilos, no es el que te cuenta todo y que te hace creer que te lo está contando todo, sino es el que te hace consciente de que eso es que tienes que buscar debajo porque no te lo va a mostrar todo, ¿no? Y me gustaría reflexionar sobre eso en relación también con lo que siempre se repite los escritores, no sé si hay una relación directa con Hemingway y lo del iceberg, ¿no? O sea, ¿te parecería que va por ahí también? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Bueno, yo creo que es así siempre, ¿no? No solo en el cine. Quizás en el cine uno lo ve de manera más espectacular porque, como decís vos, uno siempre tiende a aceptar las imágenes del cine o las imágenes de la fotografía como algo dado. Lo que ves es lo que es, ¿no? Y nada más. Uno tiende a concederle una mayor amplitud a la palabra literaria, ¿no? Pero de nuevo, creo que cuando uno piensa en los grandes escritores, siempre son aquellos que en lo que dicen algo que está por detrás de lo que dicen, ¿no? Bueno, en tus libros pasa eso, ¿no? Cuando uno lee tus poesías es eso, es lo que dice el texto y siempre hay algo más. En los dos módulos que tuvimos las semanas pasadas aquí en la maestría, creo que lo único que yo quise señalar era eso, quizás insistí, machaqué con eso, pero me parece interesante porque, de nuevo, uno tiende a creerle a las imágenes mucho más que a las palabras, ¿no? Y en ese sentido el cine está mucho más en riesgo, quizás, que la literatura, ¿no? Porque, bueno, la gente dice, te digo que es verdad porque lo vi en la televisión, ¿no? Como si en realidad las imágenes de la televisión no fueran imágenes que significan cosas, ¿no? Las imágenes muestran las cosas, ¿no? Mientras que uno tiende a aceptar que las palabras a veces también dicen algo más atrás de las cosas, ¿no? Pero me parece que en última instancia siempre está eso, ¿no? Me parece que a mí los cineastas que me gustan son aquellos en donde lo que la imagen muestra siempre es una parte de lo que hay para mostrar y siempre deja fuera algo que significa más o significa mejor justamente por el hecho de que no se muestra, ¿no? O sea, la idea de que las películas tienen que mostrar todo es como una especie de lugar común que uno podría rebatir muy fácilmente. En general, las mejores imágenes justamente son las que dejan un gran espacio abierto para la imaginación, ¿no? Una imagen que muestra todo finalmente es una imagen pobre. Ahora, eso mismo sucede con la pintura y eso mismo sucede con la literatura, ¿no? O sea, Para todos, es claro. para todos. Pero es cierto que Hemingway, que tenía un estilo muy cinematográfico, entre comillas, esa teoría del iceberg creo que uno podría aplicarla a todo, ¿no? Es decir, hay que mostrar una parte porque en realidad lo que importa es justamente, cuando uno muestra algo,
siempre al mostrar algo, hay algo que eso que uno muestra está tapando y que está impidiendo mostrar, ¿no? Y lo mismo cuando uno dice algo, ¿no? Decir algo es dejar de decir muchas otras cosas, ¿no? Y me Y parece en que siempre este, los escritores más interesantes son los más sugerentes, ¿no? Perdón, sí. no, y en este caso, en el de la película de la Shoah, Sí. que es, son, no sé si los quienes están aquí la han visto, pero está en YouTube, la pueden ver ahí está por En segmentos, parte, ¿no? sí, sí. Por partes, pero se puede ver bastante. Eh, es lo contrario, dices tú, a la espectacularización de, por ejemplo, La vida es bella, ¿no? Claro. O La lista es linda, ¿no? Eh, Eso, y tú hablas de una ética de la imagen. Eh, Quería preguntarte si ha pasado, estamos pensando en el tema de los campos de concentración, ¿no? Pero nuestros países también han vivido episodios de violencia recientes, más o menos recientes, y tenemos películas, tenemos cuentos, novelas que abordan en el Perú el tema del conflicto armado y, bueno, y toda la violencia, y en Argentina también, ¿no? Los desaparecidos. ¿Tú Ujú. crees que esto también se aplica? ¿Crees que también hay una tendencia a espectacularizar, a mostrar, a mostrar de una manera, mm, no sé, como lo hace el cine dominante, como tú lo llamas? Ujú. Wow, es una gran pregunta, es una pregunta muy, muy difícil de responder. Bueno, no sé, yo Está creo que muy ahí... general. No, 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 yo creo que es una pregunta clave. Lo que pasa es que, sí, o sea, por un lado, quizás habría que diferenciar que en el arte político, en la literatura política o en el cine político, hay también una cierta función que cumple ese discurso, que quizás es diferente a la función que uno le pide a otro tipo de arte menos explícitamente político. Habría que decir, bueno, qué es arte político y qué es arte no político. En realidad, todo arte es político, pero digamos que hay ciertos textos o ciertas películas que tienen una finalidad muy explícitamente política. Y yo respetaría eso, ¿no? Si la función del texto es justamente una denuncia, bueno, es cierto que ahí hay que hacer un cierto equilibrio, ¿no? entre la expresión y la denuncia. Pero en general creo que a mí los textos políticos que más me gustan o las películas políticas que más me gustan son aquellas que quizás no sean el mejor arte militante, ¿no? En el sentido de que no tienen una utilidad muy directa, no son textos muy funcionales, ¿no? En general me parece que cuando una película o un texto quieren cumplir una función política, tienen que reducir en gran parte su capacidad expresiva, ¿no? Porque en realidad justamente lo que uno aprecia normalmente en el arte es cierta ambigüedad, ¿no? Los grandes poetas son aquellos donde uno puede encontrar cierta ambigüedad en la palabra, y los grandes cineastas son aquellos que logran conferirle a la imagen una especie de incertidumbre o de doble sentido, ¿no? Y me parece que el arte militante, que tiene una función muy precisa que cumplir, y que yo creo que es muy importante y que es muy necesario, está un poco obligado a reducir un poco esa ambigüedad que puede tener la palabra poética o el cine más artístico, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que ahí siempre hay un problema, ¿no? ¿Cuál es la negociación? A mí me gusta mucho, por ejemplo, una película muy famosa, la película de Solanas, La Hora de los Hornos, que fue una película de la militancia política de los años 70 muy importante, pero también entiendo que esa película es una película que está un poco obligada a transformar en algo un poco esquemático cierta expresividad visual, porque en realidad tiene que comunicar un mensaje muy preciso y ese mensaje tiene que entenderse de esa manera y no de otra. Me gusta mucho más, por ejemplo, un cineasta como Glauber Rocha, que también era un cineasta muy político, pero que al mismo tiempo era un cineasta cuya utilidad política
era quizás menos concreta, ¿no? Porque de alguna manera el mensaje de las películas de Glauber Rocha no era tan claro o no era tan preciso. Entonces uno podría decir, bueno, quizás esa película pierde en términos de instrumentalización política, pero gana en términos estéticos, ¿no? Hay ahí como un debate que yo creo que es interminable y que es indecidible, y por eso decía que es una gran pregunta y al mismo tiempo es muy difícil de responder, porque lo que suele suceder cuando uno es un gran escritor o uno es un gran cineasta, bueno, el texto político que escribe será también un gran texto literario, pero también en nombre del arte político se ha hecho el peor arte y la peor política, ¿no? El mal arte político es mal arte y mala política, porque no funciona como arte y tampoco funciona como política en el sentido de que tiene que volver muy esquemático ciertos contenidos, muy didácticos, y entonces el contenido pierde profundidad, ¿no? No sé si me estoy enredando mucho, pero me parece que Sí, hay yo algo así. pensaba en los dos ejemplos que tú pones como totalmente opuestos a la película de Lensman, ¿no? Que es eh, la lista, Spielberg tiene muy buenas intenciones cuando filma La lista de Schindler, ¿no? Sí, Pero ¿por qué? Pero hay una cosa comercial ahí en el sentido, en un sentido ético, o como tú hablas de la ética de la imagen, ¿no? O sea, claro. hay, me gustaría pensar por ahí también, ¿no? O La vida es bella, me parece que es un buen ejemplo también, Sí. porque fue como un melodrama en el sentido más complaciente, pero que agradó y hasta ganó el Oscar, ¿no? Claro, Me claro. parece. Bueno, había un crítico aquí en la Argentina que cuestionó mucho la película de Spielberg y dice, bueno, su crítica terminaba diciendo algo así como, bueno, aunque ustedes no lo crean, la película de Spielberg en la que mueren 6 millones de judíos tiene un final feliz, ¿no? Porque efectivamente en la película de Spielberg finalmente a los judíos de Schindler los rescataban, llegaban los Claro, se aliados y liberaban salvaba. el campo y los rescataban. Y entonces, obviamente, esto no tiene que ver con si la película tiene que tener un final triste o un final feliz, pero lo que yo creo que el crítico trataba de señalar era que, bueno, cuando uno está hablando del Holocausto, quizás debería apelar a una cierta dimensión más reflexiva, ¿no? Es importante que uno no salga del cine contento luego de haber visto una película donde matan a un montón de gente. Quizás sería mejor que la película tenga un final más reflexivo y que uno pueda pensar. Claro, quizás en ese sentido la película sería menos comercial, porque ya sabemos, cuando uno va al cine trata de entretenerse, quiere distraerse y entonces no tiene ganas de que le cuenten cómo mataron a tantas personas. Pero me parece que hay algo que va por ese lado en lo que vos decís, ¿no? Roberto Rossellini, el cineasta italiano, decía, bueno, el espectáculo es el pecado original del cine, ¿no? Y entonces Rossellini construyó toda una poética en base a la austeridad, ¿no? Como si, bueno, en cierto modo, el cine es el arte de nuestro tiempo. Eso es lo que lo ha hecho tan popular y lo que ha hecho también que sea tan difícil que sea aceptado como un arte, ¿no? Porque hay algo automáticamente espectacular en una imagen de cine, ¿no? La literatura siempre es más austera. El cine siempre es, por definición, espectacular. Uno encuadra y uno siempre tiene que luchar contra la belleza de una cierta imagen, ¿no? Entonces Rossellini decía, bueno, es cierto que el cine tiene eso, y no está mal, pero también hay que luchar un poco, no hay que descansar sobre eso, ¿no? Habría que también pensar cómo uno contrarresta eso. Habría que desconfiar un poco de las imágenes demasiado bellas, ¿no? Hay ¿Tú que... crees, ¿Tú crees que eso también, perdón, además de la imagen, también contribuye a la a este pecado original del cine, ese afán narrativo del cine, o sea, este contar historias que tienen una estructura, porque Rossellini justamente cuando hace Viaje a Italia se resiste Claro. y las otras películas también, ¿no? O sea, Uh -huh. que en esa
narrativa que se instaló, ¿no? Y que está casi, no sé, es como, no sé si nacimos con eso o, 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 o lo aprendimos desde muy, muy pequeños, pero esta manera de narrar que es introducir, desarrollar y llegar a un desenlace. O sea, ¿cuánto cuesta renunciar a esa tendencia Ujú. al esquema, ¿no? Sí. Sí, me encantan tus preguntas, porque sí, sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo que en cierto sentido el asunto es mitad y mitad, ¿no? Se ha discutido mucho sobre si el cine es un arte naturalmente narrativo o si el cine que vemos es básicamente un cine narrativo porque se copia de la narración literaria, ¿no? Uno podría fechar el momento en que el cine se vuelve un discurso narrativo que es con David Griffith, sobre todo con la película, la famosa película El nacimiento de una nación, 1915. Hasta ese momento, si uno mira las películas anteriores a 1915, las películas no eran películas narrativas, ¿no? Hay muchos historiadores que hablan del cine anterior a 1915 como un cinema of attractions, ¿no? Cine de atracciones en el sentido de que el cine era como un espectáculo a la manera del circo, ¿no? Donde uno va y ve a los domadores, después ve a los trapecistas, después ve a los payasos, y no hay una narrativa como habría en una obra de teatro, ¿no? El circo era un tipo de espectáculo diferente, no narrativo, para decirlo de alguna manera, a diferencia del teatro o de la ópera, ¿no? Y el cine era un poco eso, ¿no? Eran como cosas sueltas, ¿no? Es Griffith el que copiándose de Dickens, de la literatura realista del siglo XIX, sobre todo Dickens, de quien Griffith era un fanático, es Griffith el que le inventa esa estructura novelesca, digamos así, al cine. Ahora, también es cierto que había algo, no diría esencialmente narrativo, pero había una cierta tendencia o una cierta invitación a la narración en la medida en que si uno ve una imagen, después otra, después otra, después otra, hay una cierta idea de sucesión y esa idea de sucesión también yo no diría que impone o exige, pero sí que favorece una cierta idea de la narración. Las vanguardias, por ejemplo, el surrealismo y el dadaísmo, las vanguardias de los años 20 trataron de encontrar otro modelo. El cine experimental norteamericano de los años 50 y 60 trató de encontrar otros modelos y esos modelos son posibles. Ahora, quizás lo que es interesante a veces es la tensión, ¿no? Justamente dado que el cine tiende a ser muy obligadamente narrativo, es interesante cuando a veces uno percibe un impulso, digamos, negativo, pero no dicho como algo negativo, un impulso negativo hacia la no narración, ¿no? Me parece que hay grandes momentos en las películas de los últimos 50, 60 años, donde justamente lo que uno valora es el momento en que la narración se detiene, ¿no? Y aparece otra cosa donde es como si la imagen se plegara y descubriera algo que no tiene que ver con simplemente ser el vehículo de un relato previo o exterior, ¿no? Y Pienso en el cine Antonioni sería el maestro ahí, ¿no? Antonioni, estaba pensando Claro, exactamente en Antonioni, sí, ¿no? claro. Antonioni es eso. Antonioni nunca deja de contar historias. Antonioni en sus películas siempre cuenta historias, pero lo más importante en las películas de Antonioni no es la historia, ¿no? A veces las historias son banales y lo más interesante es justamente los huecos o los paréntesis o los apartes o las notas al pie de las historias, ¿no? Sí, creo que Antonioni es el maestro de ese cine que sin dejar de narrar no se somete a ser un vehículo de una narración, ¿no? Sí, claro, claro. Y podría ser también un maestro para los escritores, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que tú has hecho lo que has transmitido en estos módulos? Y voy a dejar ya de hablar yo, tengo muchas preguntas, y no sé, quiero preguntar si es que tienen preguntas quienes están aquí, hay alumnos, alumnos de tu curso, este, dice Lucía que no hay preguntas.
en Facebook. Bueno, en el curso, Jorge, ahí levantó la Jorge mano. tiene. Sí. Sí. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encenderé un ratito mi cámara para que Ahí no se está. sientan tan solos. ¿Qué tal, David? Ah, Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente gracias por estos módulos que hemos tenido, ¿no? Que nos ha ayudado mucho para nuestro aprendizaje. Una duda que yo tenía a raíz de lo que estaban hablando de las narrativas es, y no sé si es algo que tú has estudiado o te ha llamado la atención, es que quizás ahora con los streamings, ¿no? que ha habido, es que también ha cambiado la forma en que vemos películas Sí. o incluso series, ¿no? Y no sé si eso también formatea de otra manera la forma de contar las historias, digamos, para los escritores, ¿no? Tomando en cuenta que son diferentes lenguajes, pero viendo que hay muchas series que están hechas para verlas de un tirón, te dejan como que estos cliffhangers, y que Sí. incluso está creado para consumirse así, ¿no? Entonces no sé cuánto eso puede afectar o cambiar la forma en la que se va a ir escribiendo, ¿no? En la que la que se está escribiendo ya, ¿no? Seguro, sí, sí, seguro que sí. Me parece que ese tipo de intercambios y de contraprestaciones sucede y es inevitable y es muy enriquecedor. Por supuesto que es muy enriquecedor siempre en manos de buenos guionistas de las series y en manos de buenos escritores, ¿no? Pero me parece que hay como un sistema de relevos, ¿no? Como si el cine el cine mainstream se copió de la literatura del siglo XIX, y luego la televisión se copió del cine, y luego las series de televisión se copian de la televisión, ¿no? Es como si hubiera una especie de... Y la literatura yo creo que también seguramente en este momento está mirando las series de Netflix, ¿no? Pero bueno, también es cierto que el punto siempre es qué es lo que uno hace con eso que la televisión ha hecho de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace con eso que Netflix hace de nosotros, ¿no? Uno le puede echar toda la culpa a Netflix y está bien en cierta medida, pero también es cierto que, bueno, después uno puede hacer cosas. Giovanna mencionaba al principio a Puig, ¿no? Y uno puede admirar la literatura de Puig sin necesidad de admirar las películas que le gustaban a Puig, porque en realidad lo interesante es lo que Puig hace con esas películas, ¿no? Entonces, me parece que hay algo. El otro día yo estaba viendo una serie de Netflix y lo que pensaba era, bueno, es exactamente igual a la serie que vi la semana pasada y a la que vi hace 2 meses, y que ya me las olvidé, y solo porque me las olvidé, porque eran tan insignificantes, puedo estar viendo esta serie, ¿no? Pero siempre es como uno mira, qué sé yo, las series policiales de Netflix, y todas son exactamente iguales, ¿no? Siempre es ahora tiene que ser una detective mujer, entonces es una detective mujer que tiene un compañero que viene de otra repartición de la policía y que al principio no se llevan bien, pero que luego logran complementarse, y siempre tiene que haber un crimen muy sórdido vinculado a niños secuestrados y violados y mutilados, y siempre hay alguna historia en el pasado que ha quedado oculta y que de pronto empieza a salir. Digo, es como si la estructura fuera siempre la misma, ¿no? Y al mismo tiempo todo es tan liviano que yo decía, bueno, yo esta serie ya sé cómo va a terminar, ya sé qué es lo que va a pasar, pero la veo porque en realidad las otras que vi que eran iguales ya las olvidé, ¿no? Ahora, esto, no sé si esto es necesariamente malo, esto es lo que pasa y esto es lo que hay. Y no es que nosotros seamos particularmente perjudicados, ¿no? Creo que cada uno que ha escrito contra en el marco de un mainstream que siempre era dañino, ¿no? Y me parece que los grandes escritores y los grandes cineastas son los que quizás no se resistían a eso, sino que trataban de no sucumbir a eso, sino de hacer algo con eso. El caso de Puig es un caso muy concreto, el caso de Glauber Rocha es un caso muy concreto, el caso de Tarantino, aunque es un caso quizás más conflictivo, pero el caso de Tarantino es algo así también, ¿no? Es como si Tarantino no padeciera todo ese, todo ese universo de los mass media, sino que de algún modo logra reconvertir eso en algo que, bueno, a los que les gusta Tarantino les parece interesante, ¿no?
Entonces yo creo que sí, no sé si respondo a tu pregunta, Jorge, pero creo que sí que siempre hay una influencia, ¿no? Y quizás no tenga mucho sentido tratar de resistirse a esa influencia, porque bueno, uno vive donde vive, ¿no? Ahora, el tema es quizás ver cómo uno procesa eso, ¿no? Me parece a mí. Lo cual es muy difícil, porque no hay ninguna receta para cómo se procesa eso y convertir eso en buena literatura, ¿no? No hay... Pero ese es un buen punto, ¿no? Es qué haces tú con eso, qué hizo, por ejemplo, Almodóvar, ¿no? Claro, Con claro. todo ese universo de lo que parecía deleznable, ¿no? Exacto. Y lo mismo Puig y cuantos otros, ¿no? Sí. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, porque ya para... eh, ya es en Buenos Aires ya son las No, pero está bien. Aquí 11. aquí son las Hace- 11, pero somos noctámbulos en Buenos Aires. En Lima también, ¿no? ah, Pero para ustedes son 2 horas más temprano, pero acá son las 9. claro. Habíamos pensado 1 hora, si no hay ninguna pregunta. Eh, Creo que no, David, te agradezco muchísimo, no solamente esta conversación, sino el módulo ha sido, estoy segura, muy útil para los estudiantes y seguimos en, en otra oportunidad. Bueno, Muchas para mí gracias. fue realmente muy placentero compartir estas semanas con la gente de la maestría, y yo la pasé muy bien, así que no sé si les sirvió de algo, espero que sí, porque a mí sí me sirvió, fueron unos buenos momentos, así que sí, espero que nos veamos pronto, nos vamos a ver pronto, seguramente, sí, Seguramente. así que bueno, será hasta pronto entonces. Sí. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a Gracias por todos las por preguntas.